Amado hermano, hermana, te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno que estás siguiendo estas transmisiones, estos videos en los que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y qué hermoso estudio tuvimos en la vez anterior, donde vimos acerca de la adoración de María, esta mujer que derramó ese perfume de gran precio y se postró ante los pies del Señor Jesucristo y lavaba sus pies con sus cabellos. Y bueno, hoy vamos a estudiar aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 9 al 11, y el título es El complot contra Lázaro. Vamos a hacer oración. Amado Cristo, te doy muchísimas gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz, y es más cortante y más penetrante que toda espada de dos filos. Queremos suplicarte que nos hables, queremos pedirte que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que derrames espíritu de sabiduría y de revelación, y que nos ayudes a comprender tu palabra. Señor, háblanos, dirígenos, dinos qué quieres que hagamos, Señor. ¿Qué es lo que tú esperas de nosotros? Aquí estamos. Queremos ser barro en tus manos. Queremos ser moldeados como tú quieras. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces decimos que aquí en el capítulo 12, versículo 9, el título es El complot contra Lázaro. Pues vamos a leer la Biblia, dice, versículo 9, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Bueno, entonces nos dice aquí que había un complot contra Lázaro. Querían matar a Lázaro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que gran multitud de los judíos, o dice, porque a causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Y cómo no, hermanos, si había ocurrido un milagro precioso. El Señor Jesucristo había resucitado al mismo Lázaro del poder de la muerte. El mismo Lázaro que llevaba ya 4 días muerto, metido en una cueva. Marta le dijo a Jesús, Maestro, ya huele muy mal, es de 4 días que está allá adentro. ¿Cómo quieres que quitemos la piedra? Pero el Señor Jesucristo, hermanos, tenía un plan, un propósito con Lázaro. Recuérdense que esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Eh, mm, Tuvo que esperar el Señor Jesús tantos días para que este milagro, hermanos, se supiera en todas partes. Estamos a punto ya aquí en el mismo capítulo 12, del versículo 27 en adelante, donde Jesús va a anunciar su muerte. Y este es uno de los milagros más relevantes que hizo el Señor Jesucristo. Nadie, hermanos, había resucitado a un muerto. No había ningún antecedente de que alguien resucitara muerto. Pero más adelante, después de que el Señor Jesucristo es crucificado y luego es levantado, luego se manifiesta a sus apóstoles en el Pentecostés, donde derrama su Espíritu Santo sobre ellos. Son llenos del poder, llenos de la presencia de Dios, y el Señor Jesucristo empieza a usar a sus apóstoles con grandes milagros, maravillas y prodigios. Y los milagros que Él hizo aquí en los evangelios, vemos cómo ellos los hicieron en el libro de los Hechos, donde también resucitó, donde Dios resucitó a una mujer llamada Dorcas a través de la vida de los apóstoles.
Así que estos milagros, hermanos, se van a seguir repitiendo. Estos milagros van a seguir ocurriendo. Y aquí vemos que el título es el complot contra Lázaro. ¿Sabe? Porque muchos judíos, muchas personas ya de muchas otras partes estaban viniendo a buscar a Jesús. No solamente judíos, ya aquí en el versículo 20 el título es unos griegos buscan a Jesús. Ya esta fama del Señor Jesucristo empieza, hermanos, a atravesar fronteras, a ir mucho más allá, más lejos. Esta fama empieza a salir de las tierras de Samaria, de Jerusalén, de Judá, va mucho más allá a otras naciones y muchas personas quieren conocer al Señor Jesucristo, pero no solamente al Señor Jesucristo, nos dice aquí la Biblia que venían no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Lázaro, hermanos, entonces se había convertido en un hombre muy importante, en un hombre, hermanos, que la gente quería escuchar. Querían decirle: hey Lázaro, ¿qué pasó? ¿Qué viste allá? Nosotros hemos escuchado los testimonios de las personas que han muerto y que han resucitado, que el Señor Jesucristo los han levantado y nos han contado unas cosas, hermanos, realmente impresionantes. Gente que desde que estuvieron en el infierno y otros que estuvieron en el cielo, en la presencia del Señor Jesús, pero que pues Dios en su gran misericordia les quiso devolver la vida acá. Entonces la gente quería ver a Lázaro. El milagro que había ocurrido era impresionante, impresionante. Entonces muchos judíos se apartaban y creían en Jesús, creían en Jesucristo como su Mesías. Y pues se les estaba yendo muchísima ganancia a estos judíos. Estos judíos, estos principales, eran una élite que gobernaban el país, que estaban acostumbrados a ciertos beneficios, a ciertos lujos. Y entonces pues la gente se empezaba a apartar de esta religiosidad en la cual los habían metido. Y querían caminar con Jesús, querían conocer a Jesús, empezaban a creer en Jesucristo como su Mesías. Entonces sus privilegios se veían amenazados, empezaban a pensar que la gente en algún momento iba a aceptar a Jesús como su rey, y entonces los iban a desechar a ellos y lo iban a perder todo. ¿Sabe? Esto lo seguimos viendo en muchas naciones. Cuando, cuando ciertas personas se acostumbran al poder y entonces ya tienen privilegios, sus sueldos son demasiado altos, su capacidad para gobernar un país es tremenda. Y entonces se levanta alguien del pueblo por ahí y que trayendo ideas, digamos, de transformación, y entonces lo empiezan a atacar y empieza a haber un complot en medios de comunicación, en la televisión, en el radio, con los artistas, con los cantantes. Y empieza a haber todo un complot, toda la élite se ponen de acuerdo para hacerle daño a alguien. A través de la historia hemos visto cómo han matado candidatos para presidentes, cómo han muerto, inclusive han matado presidentes. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo a las ideas de estos grupos, de estas élites que tienen tomado un país, una nación. Y aquí vemos este mismo escenario, que había un complot, que estos judíos, nos dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron. Bueno, nos dice, pero los principales sacerdotes acordaron, en el versículo 10, los principales sacerdotes, capítulo 12, versículo 10, acordaron dar muerte también a Lázaro. Estos acordaron, hermanos,
Un complot es un acuerdo que se hace en secreto para hacerle daño a una persona. ¿Sabe? Acordaron, dice, dar muerte a Lázaro. Se reunieron, planearon, planificaron y tenían un líder principal, un líder supremo, y el Señor Jesucristo se los dijo: ustedes tienen como padre al diablo y los deseos de su padre quieren hacer, porque él es homicida desde el principio. Esto me está llevando a que Satanás, hermano, quiere callar las voces que tienen un testimonio poderoso del Señor Jesucristo. Que Satanás quiere callar las voces de aquellos que quieren declarar a Jesucristo como su Mesías, de aquellos que quieren declararle al mundo que Jesucristo sana y salva y que Jesucristo es el Salvador del mundo. Satanás no quería que Lázaro siguiera dando testimonio. Satanás no quería que Lázaro siguiera hablando, no le convenía, porque estaba perdiendo muchas almas, porque muchas almas estaban viniendo al conocimiento de Cristo. Pero a Lázaro no le importaba esto, hermanos. Si una vez Dios lo había resucitado, si una vez Jesucristo ya lo había levantado, entonces Jesucristo lo volvería a hacer, aunque los judíos lo volvieran a matar. ¿Sabe? Mucha gente, muchos judíos venían confesando sus pecados y entregándole su vida al Mesías, al Señor Jesucristo. Venían con sus familias, se bautizaban, le entregaban su vida a Jesús, sus vidas eran cambiadas. Esto fue lo que le ocurrió a Lázaro. Pero ahora, ¿qué nos ocurre a nosotros? Dios sigue haciendo milagros, los milagros que hizo en Lázaro. Los milagros que hizo en aquellos tiempos, Dios los sigue haciendo con nosotros. Dios sigue contestando nuestras oraciones. Dios sigue haciendo milagros de poder. Los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres es anunciado el evangelio. Tú y yo somos testigos del poder de Dios. Dios, en su infinito poder y en su gran misericordia, nos ha hecho muchos milagros. ¿Sabe? El milagro más grande que nos dio Él es que nos resucitó cuando nosotros estábamos muertos, cuando no le conocíamos. Estábamos muertos en delitos, en pecados. Cristo, en su gran amor, dio su vida por nosotros. Nos envió a alguien a predicarnos su palabra. Nosotros le aceptamos. Ahora vivimos para Cristo. Tenemos un testimonio de poder, porque antes hacíamos cosas que eran vergonzosas, pero ya no las hacemos. Ahora testificamos del poder del Señor Jesús, porque muchos dejaron el cigarro, muchos dejaron las drogas, muchos dejaron el alcoholismo. ¿Sabe? La industria del alcohol es muy grande y deja mucho dinero. Y Satanás no quiere que tú dejes tomar. La industria del tabaquismo. Satanás no quiere que tú dejes de fumar. ¿Por qué? Porque recibirán menos ganancias los que a eso se dedican. Las drogas dejan muchas ganancias, pero cuando tú las dejas de consumir, dejan de percibir ganancias. Así que no es fácil dejar todas estas cosas, pero tú has vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Y si aún estás batallando, pues Dios te da la fortaleza para que tú salgas,
para que se rompan esas cadenas, para que se rompan esas ataduras y tú seas libre de todo alcoholismo, de toda adicción a la droga, al cigarro o a cualquier otra cosa con la que estés batallando en el nombre del Señor Jesucristo. Así que tenemos testimonios de poder y el enemigo no quiere que nosotros hablemos. Dios te dio tu sanidad, Dios te salvó. Tú estabas en una situación muy complicada, muy difícil, pero Dios hizo el milagro en ti, Dios hizo el milagro en tu vida y Satanás no quiere que tú hables. Él ha preparado un complot para destruirte. Un complot para callarte. ¿Sabe qué? Porque así el enemigo nos quiere tener. Nos manda sus dardos. Cuando nosotros ya hemos recibido una bendición de Dios, nos manda otra vez la enfermedad. Nos manda síntomas para que nosotros digamos, sí es cierto, yo no soy sano, sigo igual, Dios no me escuchó, Dios no me respondió. Satanás nos intimida, nos amedrenta y así nos quiere tener callados. Que nosotros estemos escondidos por temor, que nosotros no hablemos las maravillas de Dios o nos quiere tener quietos a través del pecado. Quiere que nosotros estemos envueltos en sus trampas para que nos avergoncemos, para que nos sintamos condenados y que no podemos hablar o que a través de nuestro pecado Dios ya no nos ama. Y entonces manda toda su maquinaria con tal de alejarnos, con tal de que nosotros estemos callados y con amenazas de que si nosotros hablamos nos puede destruir. La Biblia dice, sí, que el ladrón no vino, que el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero Jesucristo es más poderoso y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, nosotros hemos recibido un milagro poderoso del Señor Jesucristo y Dios quiere que nosotros hablemos, que no estemos callados. Y entonces Lázaro, hermanos, estaba dispuesto a todo, como nosotros estamos dispuestos a todos. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Aquí en Efesios capítulo 6, nos dice la Escritura, del versículo 10 en adelante, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque hay un complot, ¿sí? Pero nosotros debemos de estar firmes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces hay toda una maquinaria que el enemigo utiliza a través de los medios de comunicación, a través de la televisión, a través de la pornografía, a través de las películas de terror, a través de todos esos programas de entretenimiento que no nos edifican. Entonces todo eso nos distrae, jala nuestro tiempo para que no tengamos justo el tiempo para orar, para que no tengamos el tiempo para buscar a Dios, para que no tengamos tiempo de leer la palabra. Y a través de los programas donde meten brujería, santería, hechicería y muchas otras cosas que son muy entretenidas justo a través de la televisión. Dice así la Escritura. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo esto, estad firmes. Es decir, dice que va a haber toda una campaña, una guerra. Dice, pero que tenemos que, acabado todo esto, dice, estad firmes. Lo que está diciendo es que acabado todo esto, tú vas a estar de pie. Y debemos de estar firmes.
Versículo Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia. ¿Sabe? Tenemos que tener el cinturón de la verdad, hablando siempre la verdad. Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad y te hará libre, renunciando a toda mentira, echando fuera toda mentira de nosotros. Aunque sea la mentira más pequeña, aunque sea una mentirita piadosa, desechando toda mentira y abrazando la verdad. La verdad es el evangelio, la verdad es la palabra de Dios. Y dice, calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, llevando a donde quiera que vayas la palabra de Dios, publicando, predicando, pregonando este evangelio, pregonando libertad a los pobres, a los oprimidos, llevando el evangelio, llevando la palabra de Dios. Versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sabe cómo nos podemos defender del enemigo? Con el escudo de la fe. Teniendo confianza en Dios, dándole crédito a Dios de que Él nos puede librar de todos nuestros problemas, de que Dios está con nosotros, de que Él no nos ha abandonado, de que Él tiene un plan aún en medio de la prueba, aún en medio de la guerra, aún en medio de las situaciones difíciles. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Tomamos el escudo de la fe, nos defendemos, orando en todo tiempo. Versículo 18, versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación es el casco. Siempre acordándonos de la salvación, sobre todo poniendo en primer lugar la salvación. Sí, que si llegamos a morir, pues tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y no temeré. Y si sí estoy a punto de morir, pues no temeré. Tendré confianza en Dios. No me angustiaré cuando llegue ese día. Pondré mi confianza en Dios porque sé que Él tiene morada para mí. Porque sé que Él pagó por mi salvación y que ahora Él, a través de su sangre, me dio derecho al paraíso, me dio derecho a la vida eterna, nos ha dado derecho a la vida eterna. Entonces tomamos el yelmo de la salvación y no tememos aún de la muerte, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabe? Hablando todo el tiempo la palabra de Dios, porque no tengo lucha contra sangre ni carne. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y que mis hijos, sí, herencia de Jehová son los hijos. Y hablando las promesas de Dios y defendiéndome con la palabra y peleando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, defendiéndome a mí, defendiendo a mi familia, defendiendo a la iglesia, peleando por las almas, tomando la palabra de Dios, la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, poniéndome el casco, porque cuando vienen los dardos, porque cuando el enemigo nos quiere golpear, nos golpea en la cabeza para matarnos. Pero sabe, cuando nosotros tenemos puesto el casco nos protege de que de que el enemigo no nos mate, de que el enemigo no nos lastime. Entonces tenemos la salvación. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces oramos en el nombre de Jesús en todo tiempo cuando salimos a la calle.
oramos antes de salir a la calle, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Que nuestros hijos van a salir a la escuela, los cubrimos con la sangre de Cristo. Que vamos a trabajar, bendecimos nuestros negocios, ungimos nuestros negocios, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Hacemos intercesión por todos nuestros hermanos, por todas nuestras familias, por nuestros amigos, por la iglesia. Hacemos intercesión, perseveramos. Hacemos oración y suplicamos en el Espíritu y velamos en ello. Velamos con paciencia, velamos el cumplimiento de la promesa de Dios, que el Señor nos responde con toda perseverancia, perseverando. Ciertamente el Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que perseveramos en que Dios nos contesta. Estamos orando por la sanidad de alguien, la sanidad va a llegar. Perseveramos en ello. Estamos orando por el negocio de una persona, perseveramos en ello. Dios nos va a contestar y suplicamos y ahí permanecemos. Y súplica por todos los santos, suplicamos por todos los santos. Versículo 19, y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio por el cual yo soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y finalmente dice Pablo aquí que oren por mí para abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, que cuando hablemos nos sea dado denuedo para predicar la palabra de Dios, así como estos predicadores famosos que han dado su vida por Cristo, que lo han entregado todo. Prediquemos con denuedo, así como Pablo, así como Apolos. Apolos, dice la Escritura, que predicaba con elocuencia la palabra de Dios, con denuedo, predicar la palabra de Dios, como Lázaro. Lázaro predicaba la palabra de Dios, aunque lo querían matar, no se amedrentaba, porque sabía que estaba Jesús con él, y él estaba con Jesús. ¿Sabe? Ten confianza en Dios. Si estás pasando pruebas, si estás pasando luchas, Dios está contigo y estás ganando almas para Cristo. Tal vez tú no lo ves. Y otra cosa más, ora por los enfermos, porque las señales son para ellos. Mientras más ores, más milagros van a ocurrir. No temas si la persona por la que oras no sana. No te preocupes, porque tú no eres quien lo sana. El que lo sana es el Señor Jesucristo. Y el que quiere hacer las señales es el Señor Jesucristo, para que más gente crea. Recuerda, la gloria es del Señor Jesucristo. Tú ora por los enfermos. No te preocupes. Si tú estás pasando una enfermedad, no digas: es que yo estoy enfermo, ¿cómo voy a orar por los enfermos? Tú ora por los enfermos y Dios los va a sanar. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por esta palabra. Bendigo a mis hermanos y a mis hermanas. Visítales, Espíritu Santo. Señor, haz señales, Dios, que las personas reciban tus milagros, que las personas reciban tus maravillas, Señor, y que te crean sobre todo a ti, al dador de la vida. Te amamos y te bendecimos, y que esta palabra caiga en buena tierra y que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén.